¿Qué tal ese TikTok que te encontraste y que dice que el ajo lo cura todo? ¿O qué tal ese reel que te dio una recomendación para tal vez una enfermedad crónico-degenerativa o tal vez hasta para una enfermedad más grave como cáncer? ¿A qué debemos creerle? ¿Cómo sabemos qué realmente sí y qué realmente no? ¿Si hay médicos totalmente certificados en las redes sociales? Bueno, de eso es justamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Yo estoy, como siempre, muy contento de que usted esté aquí para escuchar información verídica, veraz, confirmada sobre cómo cuidar su salud, desde luego de la mano de los especialistas. Estoy muy emocionado que usted esté aquí, de que nos siga eligiendo como este podcast que puede ayudarle de manera rápida a informarse de temas sobre cómo cuidar su salud. También estoy muy emocionado y muy contento por la invitada que tenemos el día de hoy. Ya se lo dije antes de que empezara este episodio. Es una inspiración para varios colegas que creamos contenido. Creadora de contenido desde hace varios años, pero aparte grandes historias nos ha compartido en las redes sociales, pero sobre todo información verificada. Quiero darle las gracias y quiero también darle la bienvenida a la doctora Jackie. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias por el espacio, también por el tiempo y pues bueno, esta bienvenida y ese speech previo a la entrevista tan bonito. Qué bueno que te gustó, doctora. La verdad es que es completamente sincero. Soy una persona que te admira, como seguramente varios en Innovate con Medical te admiramos desde hace un tiempo. Desde aquellos entonces, cuando nos compartías información sobre el COVID, que por ahí te nombraron algo, recuérdame bien qué es, como que tú podías compartir información verídica por parte de la OMS, como que te daba esa verificación. Sí, entre la ONU, la OPS y la OMS se unieron para dar como un certificado a cuentas verificadas donde estaban dando información constantemente que realmente se estaban actualizando, ¿no? Porque luego había ya colegas que compartían información nada más por compartir y no la verificaban desde antes. Entonces, pues tú mandabas tus plataformas, las empezaban a monitorear y ya te daban un certificado y te reconocían como un miembro de la comunidad verificada en tiempos de COVID, ¿no? Entonces fue lo que hicieron con mi plataforma Salud en Corto y con el perfil de doctora Jackie López. Tienes ambos, tienes el perfil de doctora Jackie y tienes aparte Salud en Corto. Así es, todo empezó en Salud en Corto y bueno, después migramos a crear el perfil de doctora Jackie porque la gente quería ver quién estaba dando la información en Salud en Corto y bueno, se creó ese perfil, ya fue una persona pública, antes era un perfil privado, se hizo público y funcionó bastante bien, pero sí, al final la plataforma donde yo trabajo se llama Salud en Corto y es una plataforma de divulgación de salud médica y científica. Súper. O sea, no solamente de salud, compartes otros tipos de temas que tienen que ver con ciencias. Sí, en general de ciencia también había mucha biomédica en algún momento donde estamos trabajando con algunos universitarios, entonces justo como la gente que se va acercando, que quiere difundir, esa plataforma funciona para eso en todo el mundo de la ciencia. Entonces también la gente que no lo sabía, pues acérquese y pueden empezar a compartir sus investigaciones, artículos o algún comentario que quieran hacer semanalmente. Súper, me gusta esa idea. ¿De dónde surge tu idea de comenzar a divulgar información científica y de salud a través de las redes sociales? Pues realmente la historia es muy larga, pero brevemente te lo cuento. Yo desde que estaba en la carrera quería hacer una clínica de prevención, estilo ahorita lo que pues, se usa en todo el tema preventivo, de estudios diagnósticos, etcétera, pero lo quería hacer de una manera mucho más sofisticada, o sea, como hacerlo pues más con algoritmos de atención. Y cuando fui a presentar un proyecto para poder realizar la clínica me dijeron, está muy padre, pero no tienes nada de divulgación en el tema de mercadotecnia o marketing. Entonces, ¿cómo la gente va a entender el concepto de lo que estás vendiendo? Porque en ese momento era 2015, 2016, entonces realmente no escuchábamos mucho de clínicas de estudios diagnósticos o un check-up, o sea, con lo que ahorita ya es más común y está más de moda. Entonces, no solíamos hacer ese tipo de medicina o ese tipo de prácticas. Entonces me dijeron, ve, trabaja algo de marketing y regresas, pero pues realmente yo era médico, entonces, sí, claro. ¿Qué ibas a ver de marketing? Entonces emprendí en 2017 una plataforma en Facebook
donde todavía no se podía ni monetizar, no se podía pautar, o sea, era muy, muy orgánico todo. Y empecé con Salud en Corto, porque realmente yo no quería salir a dar la cara de quién era, porque yo todavía no tenía cédula profesional en ese momento. Yo obtuve mi cédula en 2018. Entonces, en 2017 yo no quería decir soy yo, porque pues me sentía todavía verde para esto. Entonces, empecé con Salud en Corto y le empezó a ir muy bien. Hasta que ya quien me ayudaba a hacer todos los diseños y algunas infografías y videos animados, me dijeron, ¿por qué no sales a decirlo? Entonces les dije, nada más déjenme, me gradúo y ya lo hago. Entonces en 2018, ya que recibo mi título, salí a dar el primer video yo vestida con una bata y se hizo viral y luego empezamos a hablar de obesidad y luego empezamos a hablar de noticias en el tema de salud y hasta que llegamos al tema de la resistencia antimicrobiana, que ese video se hizo sumamente viral y de 15,000 seguidores que teníamos en ese entonces, desperté una mañana y ya teníamos 100,000. Entonces sí fue una locura, totalmente orgánico, 7 millones de reproducciones en un video en una semana. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que había mucha demanda de información. Y pues ese proyecto de hacer una clínica de prevención no es que lo haya dejado a un lado, pero más bien lo pausé porque dije, es la oportunidad para empezar a encaminar un proyecto donde divulgamos información, ¿no? Entonces, eso es lo que empecé a hacer. Empecé a reclutar gente que me ayudaba, que entendía el proyecto, que tenía el mismo interés. Y pues ya, hasta este momento estamos con Salud en Corto y lo demás es historia. Doctora, ¿qué fue primero? Porque hasta donde entiendo, te especializaste en medicina preventiva, ¿sí? Realmente no hice una especialidad médica. Yo lo que hice es una especialidad administrativa de dirección de institutos de salud. Pero he estado estudiando en Harvard y he estado estudiando también en España ciertos diplomados y fellows donde me ayudan más a la comunicación. Y la comunicación hoy en el mundo, en general, se enfoca mucho en la prevención. ¿Por qué? Porque claro, lo que quieren es difundir los mensajes preventivos porque es lo que más nos va a ayudar como sociedad y económicamente, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Tu gusto por la prevención a través de las redes sociales o estudiarla? No, estudiarla. O sea, yo ni siquiera sabía que se podía hacer esto en redes sociales. Realmente, cuando empecé, no había doctoras en redes sociales. Únicamente estaba la doctora de Televisa. Claro, ¿no? sí. Diane Pérez, que era muy conocida. Sí, un ícono de la medicina. Claro. Y era lo único, como el único modelo a seguir que existía en ese momento, pero pues era como de los medios tradicionales, ¿no? Realmente todavía no explotaban las redes sociales. De hecho, pues realmente creo que los divulgadores médicos sí fuimos algunos pioneros, pero explotó todo este mundo cuando empezó TikTok en la pandemia, ¿no? O sea, cuando ya desde tu celular podías grabarte. Entonces ahí fue cuando ya tomó otro giro completamente la información y el tema de salud. Uh-huh. Se fusionaron comunicación, redes sociales y salud porque era el momento, o sea, la pandemia, información, claro, más estar encerrado en tu casa, lo único que podías hacer era videos. Ver los videos, claro. Entonces creo que ahí fue excelente momento para que como emergieran todas estas personas que hoy son los divulgadores de salud. Pero en mis épocas era un poco más complicado, tenías que tener una cámara, tenías que saber usar editores, ¿no? O sea, equipos, aplicaciones para editar un poco más elevados. Sí, más profesionales, eran más complicados los sistemas para editar. Exacto. Y pues bueno, nosotros aprendimos de la vieja escuela a hacer videos más largos, con mucho corte, otro estilo tipo blog. de edición. Exacto, un estilo blog. Ahora ha cambiado mucho, pero sí, para contestar tu pregunta, primero empezó el gusto por la prevención porque el proyecto, primerizo, el primer proyecto que se empezó a lograr era lo de la clínica preventiva. Pero yo no sabía cómo posicionarlo y bueno, ya se dio esto. Sí, ahí surgió Salud en Corto. Así es. ¿Cuál ha sido, y ahora que estás más involucrada en el tema de las redes sociales, no sé qué tanta videoreacción hagas, pero ¿cuál ha sido el de los videos que te has encontrado, de estos que abundan muchísimos, del remedio casero que más te alarmó y que dijiste, por favor, hagan algo para que esto no se siga viralizando? Porque aparte, por alguna razón, esos videos, yo decía al inicio, el del ajo que te dice que el ajo te cura todo, ¿sabes? Y que sí tiene ciertas propiedades, pero que también tiene propiedades que pueden resultar negativas. Claro. Esos, por alguna razón, son los que más viralizan. Cuando tú sales a hablar de el uso correcto de cuál otra cosa, sí, nadie lo ve, ¿no? ¿Cuál ha sido el que más te ha escandalizado? O sea, que si dices,
wow, cuidado con eso. Bueno, creo que desde que yo empecé en la carrera y como todo este proyecto de prevención y difundir información y hábitos correctos, creo que el que más me importaba en ese momento, o sea, además de lavarte las manos, todo el tema de diabetes, obesidad, etcétera, era el tema de resistencia antimicrobiana, ¿no? O sea, de no automedicarnos en específico con los antibióticos, ¿no? O sea, porque realmente está documentado que en 2030, o sea, no falta mucho, ya 2040, ya es una causa de muerte la resistencia a los antibióticos que hoy conocemos. Y ya aunque hagamos combinaciones, ya no estamos evolucionando, ya la ciencia no nos está dando para evolucionar al nivel que está evolucionando la resistencia a las bacterias, ¿no? Entonces, realmente es un problema de salud pública que se está previendo. El que nosotros estamos abusando de antibióticos, estamos generando una resistencia, o las bacterias están generando una resistencia donde ya va a haber un momento en el que no los vamos a poder matar. Y una bacteria que antes con un, no sé, antibiótico de segunda, tercera generación se podía combatir, hoy ya no está funcionando ni aunque los combinemos entre ellos, ¿no? Entonces, realmente sí está asustando al mundo, pero la gente no lo entiende. Y cuando vas a una farmacia, a un consultorio de farmacia o a un doctor que está poco actualizado, te sigue recetando o prescribiendo antibióticos sin tener motivo para hacerlo. Y luego también les da flojera a los mismos médicos o profesionales de salud lidiar con los pacientes y explicarles como, oye, tu enfermedad hoy no requiere un antibiótico, o sea, no tiene una ciencia detrás que yo te dé un antibiótico, no te vas a mejorar. Lo que te va a mejorar es reposo en casa con un antiinflamatorio y probablemente esa conversación es difícil con el paciente y les da flojera a los profesionales de salud. Entonces prefieren nada más prescribir un antibiótico, aunque sepan que no le va a hacer nada al cuerpo, pero simplemente que el paciente piense que le está haciendo mejor, se va más conforme. Entonces, creo que esa es una batalla que tenemos que hacer, o sea, no la tenemos perdida, pero tenemos que tomar los cuernos como vengan para poder empezar a hacer una diferencia y que también la gente que no está dentro del mundo de la salud, o sea, como el público en general, pueda entender por qué no se prescribe un antibiótico en una gripe común, ¿no? Cuéntame algo, ¿de dónde crees que venga eso? Porque, o sea, ahorita que comentabas, ¿no?, que es difícil lidiar con el paciente, yo sí recuerdo a mi mamá llevándome al consultorio y diciéndole al doctor, dele un antibiótico. Claro. O sea, ni siquiera preguntándole, oiga, doctor, Sí, ¿usted vengo por cree ya. que...? No, ella iba para que me dieran un antibiótico porque seguramente tenía una gripa, porque pues si el médico no me había hecho ninguna exploración, mi mamá menos sabía que si yo tenía una infección bacteriana o viral, ¿no? Claro. Seguramente era una enfermedad viral, pero por alguna razón, para mi mamá, dar antibiótico era garantía de que yo me iba a curar. Y pues la verdad es que de pronto los pacientes se sienten mejor. ¿Es un efecto placebo? ¿Sí tiene un efecto en ciertos síntomas de la enfermedad? ¿O de dónde viene esta idea de que nos podemos curar? O sea, sí tiene un efecto placebo fuerte, te voy a decir por qué, porque, y es real, o sea, es como el síndrome de bata blanca, donde literalmente el paciente viene bien, con signos vitales bien, y nada más ve la bata blanca del doctor y ya empieza a tener taquicardia, se le baja la presión, o sea, ya empiezan a variar sus signos vitales, se empieza a sentir mal, dolores de cabeza, hiperventilación. Entonces, ese es un síndrome psicológico o reactivo hacia un concepto que tiene la gente. Entonces, cuando ven al doctor con bata blanca, se empiezan a sentir un poco como una amenaza, por ejemplo, entonces, pero psicológicamente se empiezan a sentir mal también, ¿no? O sea, lo empiezan a transmitir y lo empiezan a pasar al cuerpo, ¿no? Que es somatizar síntomas psicológicos hacia el cuerpo. Eso es lo que sucede. Y pasa de la otra manera también. Cuando tú empiezas a tomar algún medicamento que tú crees que va a funcionar, te sientes mejor, porque psicológicamente estás dando señales a tu cuerpo de ya estoy haciendo lo correcto, entonces somatizas como el beneficio que tú crees que te va a dar alguna píldora o alguna medicina. En este caso, pues pasa con eso con los antibióticos. Realmente sí creo que es un punto donde si no eres médico de farmacia o de donde sea y no recetas antibiótico, muchas mamás y abuelitas y papás pueden pensar es un mal médico porque Claro. no me dio un antibiótico. Entonces desde ahí ya decir fui con un mal médico ya no te vas a curar, porque la verdad es que finalmente tú también estás mentalizándote para decir no me dieron lo correcto, ¿no? Entonces ya no lo vas a tomar de la misma manera. Entonces al final sí es un poco efecto placebo. A ver,
Hay situaciones en las que sí necesitas un antibiótico y ni siquiera un antibiótico. Por ejemplo, en la influenza, muchísima gente actualmente empieza con antibiótico en influenza, que es un virus, ¿no? Y es sabido que es un virus. El antibiótico no le va a funcionar a la influenza porque el antibiótico es para bacteria y la influenza es un virus. Y la gente dice, es que me estoy sintiendo mejor. No puede ser. No hay manera. Sí, pero no por el antibiótico. Ajá, no hay manera en este mundo que tú te vayas a sentir mejor con un antibiótico si no hay una infección o coinfección por bacteria durante tu periodo de influenza. Ahora, si hay gente que me dice es que en el momento que empecé con el medicamento adecuado para la influenza, ya me sentí mejor, eso sí puede suceder, ¿sabes? Entonces, inmediato y es en horas, cuestión de horas ya se sienten mejor, pero pues bueno, al final es efecto placebo. ¿Sabes también qué creo que puede ser ahorita con todo lo que mencionabas? Que normalmente el tratamiento con antibióticos para enfermedades virales, donde pues, no tiene ningún caso recetar un antibiótico, muchas veces viene acompañado de otros medicamentos. El antiinflamatorio. Exacto. Te dan un analgésico, un antiinflamatorio, un antihistamínico en caso de que sea necesario, y eso sí te pueden hacer sentir mejor, ¿no? Sí, claro, y lo que también te iba a decir, que olvidé decirte, no nada más de que el antiinflamatorio es el que te está haciendo sentir mejor, o no sé, por ejemplo, un paracetamol, ¿no? Que es literalmente lo que necesitarías en ese momento para bajar la fiebre. Pero también ya cuando tienes tu receta y te dicen reposo 3 días, simplemente el irte y reposar ya también es un beneficio y te vas a sentir mejor. O sea, sí o sí te vas a sentir mejor al día siguiente porque reposar sí está haciendo la diferencia. Ok, sí, tienes toda la razón. Cuéntame algo, duda genuina. ¿Realmente han salido nuevas bacterias ya con alguna resistencia a los medicamentos que actualmente tenemos disponibles, a los antibióticos? ¿Hemos encontrado nuevas bacterias que ya vengan con resistencia a estos medicamentos? Sí, claro. Sí, o sea, ya son multiresistentes. Y no es que sean nuevas bacterias, o sea, ellas han mutado y han adquirido, o sea, son las mismas bacterias que conocemos siempre, donde pues antes decían, es que, como te decía, con un antibiótico de primera generación, segunda generación, tercera generación, la matábamos, o sea, la desaparecíamos, pero es la misma bacteria donde ahora te haces el mismo examen de laboratorio y ahora ya ves que es resistente a absolutamente todos los antibióticos que tenemos disponibles en el mundo. Entonces, y hasta las combinaciones de ellos, ¿no? Porque ya después llega una generación donde ya no es séptima generación, no, más bien combinas un antibiótico de primera, segunda, tercera generación, vas haciendo combinaciones como para hacerlo más fuerte el esquema de antibiótico. Pero entonces hoy existen esas bacterias que han mutado y se han sabido defender ahora. Es es la ley de todo, o sea, de cómo vas evolucionando, ¿no? De la evolución. ¿No? Si tú todo el tiempo le estás picando aquí a una bacteria, le estás diciendo, aquí, si te pico aquí te mueres, la primera bacteria se va a morir, la segunda le vas a picar y va a decir, me pican aquí y me muero, entonces mejor voy a hacer un callo, para que cuando me piquen el callo esté protegiendo. Entonces voy a hacer una cápsula que es como un callito que ya no va a dejar que me piquen. Entonces al ratito ya le picas, no le pasa absolutamente nada a la bacteria. Es la misma bacteria, pero desarrolló una cápsula que la hace protegerse ante lo que tú estás haciendo para matarla. Eso es lo que pasa con la evolución. Oye, esto, cuéntanos qué afección tiene como a nivel mundial, porque me estoy imaginando, o sea, las infecciones bacterianas son contagiosas. Sí, sí. ¿No? O sea, si yo tengo una infección bacteriana y por alguna razón te contagio, tú adquieres esa bacteria. ¿Adquieres esa bacteria con la resistencia a los antibióticos? Claro. Eso es lo que a mí me preocupa un poco. No sé, tal vez yo no había hecho ese análisis como lo hice en este momento en mi cabeza, pero porque uno podría pensar, bueno, pero pues a mí la verdad es que nunca me han estado recetando, nunca me he estado tomando antibióticos indiscriminadamente. Pero si alguien que me contagie así, yo ya puedo tener esa bacteria. Es que no es que tú te hagas resistente. Ok. O sea, no es tu cuerpo el que se hace resistente. La bacteria que te está colonizando y te está enfermando es la que es resistente. Por eso se llaman microorganismos multiresistentes. O sea, ya son resistentes hacia todo. O sea, entonces, sí, tú puedes ser muy orgánico, donde no has tomado un esquema o no te has automedicado a lo largo de tu vida, pero yo no he seguido las reglas y he tomado muchos medicamentos y a mí ya, o sea, me va a colonizar y va a empezar a crecer una bacteria que ya es resistente y sí, si no tengo cuidado, la puedo empezar a difundir. Ok. ¿Cuáles serían, hablamos hace ratito como de los remedios caseros que más te han sacado de onda o que más te han impactado?
Pero, ¿cuál sería uno que tú sí recomendarías? Que tú dijeras, mira, ese remedio... Porque estamos de acuerdo que sí hay algunas cosas que sí funcionan, pero que siento yo que el problema es que no tienen la evidencia. Siento que... Por ejemplo, hay uno que causa muchísima controversia y sí, o sea, cuando lo dicen en un video de 3 minutos de TikTok, hace todo el sentido del mundo, pero sí hay que escarbarle un poquito más. Y es un mito que podemos ahorita desmenuzarlo para que vean la raíz de todo. Entonces, lo típico que te dice tu mamá, no salgas sin suéter porque te vas a enfermar. Es como el frío hace realmente que te enfermes. O sea, no, lo que hace que te enfermes, y en un video de TikTok te explican, lo que te hace que te enfermes son los virus y las bacterias o algún patógeno o microorganismo que coloniza en tu cuerpo que no debe de estar ahí, no es el frío, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, o sea, el frío no es letal para ti, o sea, no va a hacer que tú tengas tos al día siguiente. Lo que sucede con el frío, y es que ya necesitamos más de 3 minutos para explicarlo, es que nosotros en nuestras vías respiratorias tenemos cilios, que son como vellosidades, y tenemos pelos, o sea, si tú te metes, tenemos pelos o sea, en las paredes de la nariz. Esos pelos están ahí por una razón, para detener que funcionen como, pues sí, como una red, que todos los patógenos empiecen a atorar en esas vellosidades. Y si vamos más adentro en las mucosas, también tenemos esas vellosidades que están moviendo todo el tiempo. Lo que hacen es justamente crear moco para que se atoren todos los patógenos y moléculas más grandes que no deberían de estar en tus vías respiratorias, y pues es al final la primera barrera o el primer, sí, como escudo o defensa que tiene tu cuerpo para rechazar todo lo que viene del exterior. El frío lo que hace es que paraliza esas vellosidades, no las deja que se muevan de la mejor manera, o sea, o de la manera que normalmente lo hagan. Porque el frío al final, esa es su función, o sea, paraliza y hace que tenga menos irrigación el cuerpo. Entonces, lo que hace es que si se movían de esta manera, ahora ya están más como petrificadas. Entonces, esa reducción de movimiento de los cilios o de las vellosidades sí hace que puedan entrar a tus vías respiratorias más patógenos que lo que normalmente entran. Entonces, si desmenuzas un poco la información del suéter o que el frío te enferma, pues sí, hay una explicación por qué vendría eso y por qué somos más propensos a contraer un patógeno en el frío. Pero al final tu cuerpo tiene muchas más barreras de defensa que solamente las vellosidades. Entonces, si al final importa más el sistema inmune y cómo tú te alimentas y cómo convives con la naturaleza y justo que no que te automediques, etcétera, y cómo estás tú en la salud en general para poder reaccionar ante un patógeno, más que si se paralizaron nuestros virus. Entonces, ya explicándolo un poquito más, sí tiene algo de ciencia detrás, pero no, el frío no te va a enfermar, ¿no? Ok. ¿Por qué cuando ya estamos enfermos, ya nos diagnosticaron si tenemos una infección y te dicen cuidado con los cambios bruscos de temperatura? ¿Por qué cuando ya estamos enfermos la temperatura sí se convierte en algo relevante? Claro, justamente porque hay ciertas temperaturas que favorecen la reproducción de bacterias, patógenos, hongos, virus, entonces, y hay otras temperaturas que al final petrifican, ¿no? De hecho, en COVID salieron miles de estudios donde decían hay que ventilar pero había estudios donde ponían al virus, o sea, del coronavirus, lo ponían en diferentes temperaturas y decían que congelado dura muchísimo tiempo, entonces que en la nevera había mucho coronavirus congelado y en el momento que lo sacabas, no sabemos realmente a ciencia cierta si todos los tipos de coronavirus se favorecían con el frío, ¿no? Pero al final sí, cuando tú estás enfermo, por ejemplo, de una bacteria y sales al sol, ese cambio de temperatura, porque al final el sol te está calentando, favorece el crecimiento bacteriano. Entonces, en vez de que tú te sientas mejor, pues tú estás haciendo que una temperatura favorezca esa reproducción y puede ser contraproducente. Y pues bueno, al final también las temperaturas, como te decía, el frío hace que se desinflame porque hay menos irrigación sanguínea. Entonces, si tú sales y estás enfermo y tienes la garganta inflamada y sales y te dicen, no, es que no comas nieve de limón porque estás enfermo, al contrario, la nieve te va a favorecer a desinflamar la garganta y lo caliente te va a producir más moco, inflamación,
dolor y vas a empezar con tos. Ok. Es muy interesante cómo funciona el cuerpo y cómo es importante ir desmitificando ciertas cosas. ¿Hay otros medicamentos de los que debíamos preocuparnos? Vamos, de estos a los que tenemos acceso, porque creo que algunos medicamentos controlados, de esos que te piden la receta, o sea, los medicamentos, me refiero a los medicamentos psiquiátricos, que normalmente solo pueden recetar los psiquiatras o cosa por el estilo, creo que esos no, pero estos que tienen como venta libre, ¿hay otros de los que nos tengamos que preocupar, tal vez por sus efectos secundarios o por otros temas involucrados? Claro, los AINES, por ejemplo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que, bueno, si son varios, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, etcétera, esos, pues los puedes comprar hasta en una tienda de... Abarrotes, en cualquier abarrote. Y realmente esos también erosionan mucho la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, si los estás tomando con frecuencia, no solamente ten cuidado con el hígado y ten cuidado con el riñón, ¿no? Que es como los vamos a depurar, pero también estás barriendo constantemente la mucosa gástrica y al ratito puedes empezar con episodios de gastritis o con inflamación intestinal porque ya barriste la microbiota. Entonces, sí tengan cuidado, porque nada más con los antibióticos, o sea, los antirretrovirales, con los antiinflamatorios, aunque no sean esteroideos, también es importante. Los corticosteroides también, la gente tiene más cuidado y cuando escucha la palabra corticosteroide como que a veces se asustan. Son muy buenos cuando los sabemos implementar y usar adecuadamente. Y otro medicamento que probablemente es de uso muy común y que la gente no sabe que sí puede tener un efecto secundario o más bien ser contraproducente, es el omeprazol y todos los protectores gastrointestinales, ¿no? Que cuando tienes reflujo, cuando tienes gastritis, los empezamos a tomar. Todos esos también tienen una indicación médica, no todos deberíamos de tomar ese tipo de productos, ¿no? Y ya los venden en cualquier lugar. Incluso te los incluyen en kits, ¿no? De anticrudas. Sí, claro. Es como, sí. No deberían de tomarlos así a diestra y siniestra. Tiene una ciencia detrás y hay que ir con un profesional de salud. Sí, incluso muchas veces previo a la borrachera o a la fiesta, oye, yo no puedo salir. Incluso es hasta meme de nuestra generación, ¿no? Es que yo no salgo sin mi omeprazol. O, no, yo sí, pero si no llevo omeprazol, no. Claro. Y sí, ciertamente tiene, aparte de que, según yo, ya ha habido evoluciones de esos medicamentos. El omeprazol ya es bastante viejito y seguro sigue teniendo su indicación, pero para un paciente en específico, ¿no? O sea, hay mejores, supongo, ya medicamentos y solamente, pues sí, los puede recetar un especialista. ¿Cuál sería el principal riesgo de este tipo de medicamentos como el omeprazol? O sea, como para hacer conciencia y decirle a la gente, oye, tú no lo sabes, pero si tú sigues tomando indiscriminadamente omeprazol sin que te lo recete un médico, las consecuencias pueden ser estas. O sea, la manera en la que estos actúan, bueno, hay diferentes, pero lo que hacen es que empiezan a tener una interacción es que no quiero decir fortalecer, porque no es que fortalezcan, pero para incrementar o para hacer de mejor manera la mucosa gástrica y que no tengas tanta gastritis, o sea, que no tengas tanta erosión. Entonces, empiezan a modificar el pH de la mucosa, de tu mucosa cuando lo empiezas a tomar. Y sí, en algunos casos es muy bueno, pero ese cambio de pH y cambio de mucosa y densidad también hace que ese ambiente en tu intestino y en tu estómago sea propenso a otras bacterias. Entonces, al ratito ya estás teniendo pues demasiado crecimiento bacteriano de bacterias que no deberían de crecer tanto en tu estómago. No es que sea mal que las tengan, pero es que hay que tener un equilibrio. Entonces, en el momento que tú estás metiendo muchos inhibidores, o sea, que son este omeprazol y todos estos medicamentos, los estás metiendo constantemente, estás descompensando otras fortalezas de tu mucosa y le das un ambiente perfecto a bacterias que deberían de estar en equilibrio para desequilibrarse y empezar a crecer como locas, o viceversa, que ya no puedan abastecerse algunas otras bacterias que te ayudaban en las funciones. Entonces, sí, le dan en la torre a la microbiota intestinal, ¿no? Al equilibrio y diversidad de la microbiota intestinal, ya sea porque hacen que crezcan otras bacterias y colonicen de más, o viceversa, no dejan que colonicen bacterias que te ayudaban en el metabolismo. Ok. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no solamente tu opinión, sino lo que conoces, porque obviamente te dedicas a la investigación. ¿Cuál es tu opinión con el tema de los test? Que muchas veces son como esta onda de, este te ayuda para esto, este te ayuda para esto.
muchas veces los tomamos durante muchísimo tiempo, que al final pues sí son sustancias químicas naturales, pero al final son sustancias. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a ver, todo lo que tenga que ver con herbolaria, que al final el té es del mundo de la herbolaria y pues sí, de los frutos, etcétera, como tú lo decías al principio, tienen propiedades naturales y tienen propiedades que te van a beneficiar, claro que sí. Lo que sucede con las todo este mundo de la herbolaria es que no sea una ciencia como tal, simplemente que la dosificación para que consigas las propiedades que te están prometiendo, a veces necesitas demasiada cantidad para conseguir lo que te promete esa hierba, ¿no? Entonces, no es que sea un efecto placebo, claro que no. O sea, hay gente que, por ejemplo, con la lavanda se relaja, con otras, porque tienen muchas propiedades las plantas, pero al final sí tenemos que saber que no hay una dosis establecida y a veces la dosis establecida, estudiada para que una persona consiga un beneficio realmente significativo, es muy grande. Y esa dosis de cualquier hierba, en el momento que la tuviéramos que consumir, nos estaría perjudicando el hígado. Entonces, por eso hay muchísimas marcas que te dicen, oye, es que yo esto cura el cáncer. Pues sí, pero realmente eso es una farsa y es una mercadotecnia una mentira disfrazada de mercadotecnia, porque realmente para que una hierba cure el cáncer necesitas muchísima cantidad, ¿no? Y no es que cure el cáncer, o sea, más bien deshaga una inflamación que está provocando un cáncer, ¿no? O sea, porque ninguna hierba va a curar el cáncer. Simplemente las hierbas lo que van a hacer es desinflamar, calmar o pausar, ¿no? Entonces, ese calmante natural que estás ingiriendo, lo que no te dicen las marcas que venden este tipo de hierbas es que necesitas muchísima dosis por muchos largos periodos de tiempo. Entonces, eso es paulatinamente y crónicamente daña el hígado y los riñones, y puede ser que esté dañando el páncreas también y otros órganos. Entonces, antes de conseguir el beneficio que te están prometiendo, muy seguramente vas a lograr lastimar otros órganos, porque lo estás consumiendo de más. Entonces, no es que esté en contra de la herbolaria, de hecho, por ejemplo, el árnica, que también tiene como que mucha gente dice, no, pues ponte árnica porque lo ven como muy natural, que sí, al final sí, pero sí está documentado que sí desinflama, y muchos doctores tienen el paper y tienen el artículo científico que te dice, es que desinflama. Claro que sí, y solamente con un ungüento que estés tomando, vaya pastillas de árnica, te puede funcionar a nivel natural y bastante bien, pero es uno de miles de las sustancias que venden todas las personas que recomiendan herbolaria. Entonces, hay que estudiarlo bien y hay que saber las limitantes también de cada uno y no confiar en esos discursos falsos de cura el cáncer. No. Desinflama, y la inflamación crónica causa cáncer, pero no es que cure el cáncer, para nada, no va por ahí. Normalmente cuando a ti un paciente te consulta y te dice, oye, me están recomendando, tengo cáncer, me están recomendando tal situación natural o química o inmuno, lo que sea, ¿no? Que son muy conocidos para el supuesto tratamiento del cáncer, y llegan y te dicen, me lo están recomendando, ¿cuál es normalmente tu respuesta para con los pacientes? Cuando tenga que ver de una sustancia química que no está científicamente probada, que no viene exactamente descrito qué es lo que trae, o cuáles son sus... O sea, porque, a ver, hay que explicar también algo. Cualquier quimioterapia que está totalmente avalada por la ciencia, no es que todo el mundo sataniza la quimioterapia, pero es que está súper bien descrito cuál es la probabilidad de que funcione en una persona hispana, ¿no? Esta dosis de quimioterapia, eso es ciencia. Siempre te va a decir, en esta dosis vas a tener estos probables efectos secundarios y estos beneficios. Entonces te está hablando de la totalidad de los beneficios y de los riesgos de ese medicamento. Eso es lo que falla en todas las terapias alternativas, que no tienen esos estudios que avalen qué tanto te funciona y qué tanto te perjudica. Entonces, eso es lo que hace, esa es la diferencia de un medicamento científicamente probado y uno que no está científicamente probado. No es que uno sea mejor que otro, para nada. Es que el científicamente probado te describe perfectamente la probabilidad de que te cures con eso, o que reviertas la enfermedad, o que la frenes, y te dice perfectamente el porcentaje de probabilidad que tienes de tener un efecto secundario. Todos los inmunotal y todo lo que sea, que inmunopolvo de acá, gelecito y lo que sea, carecen de esos estudios científicos y solo te plantean los beneficios, pero no te dicen la probabilidad de efectos secundarios o riesgos
o la probabilidad de que sí funcione en ti. Eso es lo que falta en ese tipo de terapias alternativas. Ahora, todo lo que sea químico, regreso a lo primero que decía, todo lo que sea químico, que sea una herbolaria, yo sí tendría muchísimo cuidado porque puede tener un efecto secundario escondido que la tarjeta o el empaque no te lo está contando o quien te lo vendió. No te lo está contando porque nunca han hecho esos estudios o porque simplemente no requieren reportarlo porque lo están vendiendo como un suplemento. Entonces ahí ya también hay una falla dentro de la ley de COFEPRIS y todo, pero bueno, al final hay que tener muchísimo cuidado. Pero si me voy un poquito más a las terapias alternativas, donde, por ejemplo, los imanes o, no sé, alguna terapia de energía donde están trabajando los... Imanes y cosas así. No estoy diciendo que sean malas para nada, pero sí no estoy a favor de que renuncien al tratamiento médico avalado por ciencia por hacer ese tipo de terapias. No estoy de acuerdo. Puede ser tal vez una terapia donde junten ambos métodos y que el paciente diga, es que yo no quiero dejar mi sesión de, no sé, Reiki, no sé, y que no la quiero dejar porque me hace bien y me siento más ligero. Está perfecto, pero nunca dejes el tratamiento médico. O sea, puedes llevarlo los dos y no se contraponen. Okay. Y entonces cuando un médico que quiere llevar la medicina totalmente científico excluye lo alternativo, creo que ya se está peleando con con algunos ideales de los pacientes, donde regresamos a lo mismo, el efecto placebo a veces funciona mejor que la misma, o sea, que el paciente se sienta entendido y que se sienta bien tratado, a veces es mucho más importante que cualquier medicina. Entonces, creo que los médicos sí tenemos que entender que a veces ya ahorita hay corrientes muy fuertes que tenemos que aprender y no ejercerlas, pero no estar peleados con ellas. Pero eso no quiere decir que con nada más Reiki, esa terapia, o la terapia energética o luz infrarroja se va a curar el paciente. Hay que saber en qué momento se pueden unir las dos para darle un abordaje integral, que al final lo que hoy está funcionando es la medicina integral. Completamente de acuerdo, doctora. Para ir enfocándonos ya al cierre del episodio, me gustaría que nos regalaras para todos los que nos escuchan y para los que nos ven. Estaría padrísimo que tuvieran una doctora ya aquí, cada uno en su casa, ¿no? O que tuvieran teléfono rojo, ya sabes, para decir, oiga, doctora, tengo una duda. Estaría padrísimo, pero pues esa es la realidad, es que no todos tienen ese acceso y por eso también ha habido como mucho problema con la desinformación en las redes sociales. Para todos aquellos que no tienen una doctora ya aquí a la mano, ¿cuál sería el camino correcto para decir, puedo tomarme esto o no puedo tomarme esto? ¿Dónde encuentro evidencia que sea a mi alcance, que yo pueda, pues de alguna manera entender? Porque ahora el problema va a ser ese, la interpretación, ¿no? De pronto llego a la evidencia y tiene 80,000 palabras que en mi vida he escuchado, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para que las personas puedan sentirse más seguras de lo que están consumiendo? Porque estamos hablando solamente de medicina, pero también está toda la parte nutricional. O sea, al final, las promesas en los productos están en cada producto que te encuentras, ¿no? En este te dicen que hace unas maravillas, en la ropa te dicen que hace unas maravillas. ¿Cómo puedo saber que lo que me están diciendo en las redes es verdad o no? O sea, primero algo para la vida y en general, todo lo que te digan que es maravilla, que es mágico, que es inmediato o que es fácil, todo eso ya descártelo. O sea, tips financieros, tips de salud, tips de crecer tu negocio, todo eso está mal. O sea, no existe y la gente que ha logrado crear fortunas te lo dice. O sea, no es cierto nada de lo que te dicen y quien lo esté vendiendo es una estafa. Y lo mismo para la salud. O sea, que te diga, con esto bajas de peso, con esto subes de peso, con esto se te quitan todos tus males, etcétera. Todo lo que tenga mágico, maravilla, milagroso en su nombre, que te digan que es fácil, una toma y ya, un año y ya. O sea, todo lo que te hagan sentir que es súper fácil es mentira, ¿no? O sea, así no es la vida y hay que leer un poco más. Quien cae en eso es quien está desesperado, quien quiere algo fácil y sencillo, pero lo barato sale caro. Entonces siempre recuerden eso, que para todo lo que las decisiones que tomen, lo que se ve fácil, siempre trae un truco detrás, ¿no? O sea, o algo, letritas rojitas que no vemos, o no sé, un sello que no alcanzamos a ver.
Pero ya dentro de la medicina y donde pueden buscar información, bueno, justamente de nutrición, de todo, Secretaría de Salud está ahorita lanzando, la verdad es que mucha información, entonces pues ya está se está adaptando a las redes sociales que estamos usando el día al día, como Facebook, TikTok, Instagram, entonces Twitter o X, que ahora es, o X, que antes era Twitter. Pero bueno, ahí la Secretaría de Salud de México está sacando mucha información y lanzando comunicados cada ratito que tienen buena información. Probablemente no sé si sea tan digerible para el público, pero al final lo que está en los portales de la Secretaría de Salud es lo oficial. Luego hay portales como el mío de Salud en Corto, Salud Diario, que están constantemente lanzando información de salud de una manera más digerida y más pensada, ¿no? Con expertos en comunicación y en marketing para que justamente artículos que tienen muchísimos tecnicismos los puedas aterrizar a un lenguaje más coloquial, más común y que la gente y el público en general lo pueda entender y que el mensaje realmente llegue, porque puede estar la información y cada quien lo va a interpretar como quiere. Y pues bueno, al final también creo que es importante ver cuentas verificadas, pero ya hoy todo el mundo puede pagar su palomita azul, ¿no? Entonces, también tener muchísimo cuidado de cuáles son los mails oficiales, de dónde viene la información, quién la está buscando y hacer un research. Ya todo está en ChatGPT o en Google, o sea, si tienes acceso a mi cuenta de Instagram, tienes acceso a un buscador donde puedes decir, a ver, ¿quién es la doctora Jackie López? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha trabajado? Y pues ya sabrán si buscan un perfil que ha tenido más trayectoria, donde lo han reconocido, donde ha tenido premios, etcétera, o nada más se van por el número de seguidores, que pues eso ya también puede estar muy inflado, muy comprado y pagar una mensualidad. Para tu verificación. Ajá, para una verificación, una palomita azul. Entonces, el tip sí les digo, tengan interés en buscar un poquito más quién los va a operar, quién los está tratando, buscar si el certificado del doctor que los está recetando es veraz, o sea, es verídico, entonces búsquenlo, ahí están el portal para checar las cédulas profesionales, entonces busquen el nombre completo del doctor, debe tener su certificado, si están viendo a alguien en la televisión, debería de salir su cédula profesional y busquen su cédula, a ver si es cierto que es un médico cirujano certificado en, ya sabes, en México, etcétera. Busquen eso antes de irse a atender con los doctores porque al final están poniendo su salud en las manos de esa persona o de ese portal de información. Me parece perfecto. Cuéntanos, ¿qué sigue para Salud en Corto, para la doctora Jackie? ¿Dónde vas a andar o qué planes tienes ahora para tu proyecto? Pues bueno, tenemos ahorita ciertos proyectos personales donde justamente entré al mundo de la microbiota intestinal y creo que como médicos generales, o sea, bueno, porque soy médico general en el área clínica, entonces creo que es muy importante que nosotros también podamos saber explicar al paciente qué es esta nueva medicina de la microbiota, de los probióticos, prebióticos, y pues qué mejor que un médico general te lo puede explicar porque es de todos los días y tiene que ver mucho con suplementos que no necesitan receta médica para ser comprados, con la alimentación, con el ejercicio, con enfermedades prevenibles, entonces creo que el médico general es uno de los principales que debería de saber sobre microbiota. Entonces tengo varios proyectos aunados a microbiota, probióticos, prebióticos, posbióticos y eso es lo que viene con doctora Jackie. Con Salud en Corto, pues vamos a retomar las redes sociales porque la plataforma de YouTube ha estado un poco baja en contenido, pero ahorita lo estamos retomando justamente para hablar de temas de medicina general y preventiva. Súper. O sea, es muy general el tema que vamos a estar hablando, mucha salud del hombre, mucha salud de la mujer, salud de la infancia, entonces creo que son temas que le interesan a todo el mundo y esa es la esencia de Salud en Corto. Súper, cuando tú quieras volver aquí para que platiques de probióticos, de posbióticos, que esos jamás en mi vida los había escuchado. Todos esos temas, cuenta con este espacio, considera que esta es tu casa, a nosotros es un honor tenerte por acá. Si alguien viviera debajo de una piedra y no te conociera, ¿en dónde te puede encontrar? No, pues claro que sí, porque ya hay muchísimos doctores en redes sociales, ¿eh? La verdad es que luego también ya se van nada más por el número de seguidores y sí, pues bueno, a veces desconocen como otras plataformas que hemos tratado de posicionar. Entonces, bueno, en todas las redes está Salud en Corto, que esa es la plataforma de información científica, médica y de salud. Y mi perfil es doctora Jackie López, es DRA Jackie López, en todas las redes sociales.
Pues ya vieron ahí, si quieren saber más información científica de salud, biomédica, está Salud en Corto, ahí comparten bastante información, vaya, síganlo en las redes sociales. Si quieren más información sobre todo lo que se va a estar compartiendo ahorita, que tiene mucho que ver como con esta salud integral, lo que siempre le hemos recomendado aquí, pues vaya y siga a la doctora Jackie en todas sus redes sociales, Derea Jackie López, ahí la pueden encontrar en las redes sociales. En el caso de nosotros, ya sabe que nos puede encontrar como Innovate con Medical. Acuérdense que ya tenemos Instagram, TikTok y YouTube. Si está en YouTube, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Va y sigue a la doctora Jackie, bueno, Salud en Corto, va, lo sigue, regresa, le da like a este episodio, le deja un comentario, lo comparte y se suscribe también. Todo esto que la verdad es que es facilísimo que usted lo haga, no le cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir impulsando estas plataformas y llevarle información verídica de cómo cuidar su salud, que eso es lo que queremos y es por lo que estamos luchando en estos espacios. También quiero agradecer desde luego a MSG y André Productos que hacen posible este espacio, que hacen que este espacio llegue hasta usted. Vaya y sígalos en sus redes sociales. A MSG los encuentran como Medical Group Oficial en todas las redes sociales. Y a André lo encuentran como André Productos, igual en todas las redes sociales. Ya saben, ahí suben también mucha información de cómo cuidar nuestra salud, de información para profesionales de la salud también. Vayan por allá, tienen información muy, muy entretenida. No se lo pierdan, por favor. Doctora, de verdad, un honor, un placer, un sueño tenerte por acá. Te admiramos muchísimo, admiramos mucho tu trayectoria en redes sociales. Te repito, una inspiración para varios colegas van a estar envidiando este momento que tengo contigo, porque de verdad eres inspiración para varios de nosotros que creamos contenido. Y sobre todo, gracias por participar en Innovate con Medical. Cuando quieras, hacemos otro episodio y platicamos más. Claro que sí, con muchísimo gusto y pues un placer haber estado aquí con ustedes. Para los que llegaron hasta este momento del episodio, recuerde lo que siempre le decimos. Un video, un podcast, no sustituye la cita con un especialista. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndréProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.